Se acerca la Semana de la Esperanza Definitiva, un evento híbrido que podrás ver en vivo por Hub Channel Interamérica y que se llevará a cabo en la ciudad de Puebla. Cada noche, del 18 al 25 de junio, únete a un programa lleno de esperanza, en punto de las 7:30. Nuestro conferencista, el pastor Edgar Benítez, presentará una serie que no querrás que nadie se pierda. Invita a tus amigos. Además, tendremos un evento alterno cada día a las 12 p.m. Comparte y participa de la Semana de la Esperanza Definitiva. Esperanza para vivir. Este es el último episodio de esta serie, la cual tú puedes ver de manera completa en la página de Esperanza Norte de México o en la página en la cual estás conectado en este momento. El texto que hemos seleccionado para esta hora lo encontramos en el libro del profeta Daniel, capítulo 3, versículo 16 al 18, el cual refiere de la siguiente manera. Sadrac, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. El encuentro entre los hebreos y Nabucodonosor, el cual está registrado en estos versículos, tiene como contexto una situación que describe el capítulo 2 del libro de Daniel. En el capítulo 2 se describe que Daniel fue uno de los artífices que colaboró para que el rey Nabucodonosor recordara un sueño que había tenido. Un sueño el cual cuando él se levantó no lograba recordarlo y mucho menos saber qué significaba. Y fue tanto el enojo del rey Nabucodonosor que al no recordar esto, mandó a llamar a todos sus sabios, les preguntó que si le podían recordar el sueño y su interpretación. Ninguno logró descifrar el enigma, nadie pudo identificar qué era lo que el rey había soñado. El rey se molesta, manda a matarlos, esto llega a oídos de Daniel, y entonces Daniel busca a Arioc, uno de los que servían al rey, y le dice: mira, por favor, dile al rey que me dé audiencia, porque yo tengo un Dios que puede revelar los misterios. Y entonces el rey accede. Y si ustedes leen todo el capítulo 12, ahí se van a dar cuenta que Daniel se presenta ante el rey, le revela el sueño y también su interpretación. Y justamente allí en el versículo 31 dice que Daniel le dijo al rey: tú, rey, veías en tu sueño una gran imagen. Esta imagen era muy grande y su gloria muy sublime. Estaba en pie delante de ti y su aspecto era terrible. La cabeza de esta imagen era de oro fino, su pecho y sus brazos de plata, su vientre y sus muslos de bronce. Y vean lo que dice el versículo 33. Sus piernas de hierro, sus pies en parte de hierro y en parte de barro cocido. Y entonces se sigue describiendo allí otra serie de detalles que no vamos a mencionar por razones de tiempo. Pero ustedes recordarán que después de todo esto, Nabucodonosor se emociona y entonces dice: gracias, Daniel, entendí lo que me estás diciendo. Pero él sobredimensiona las cosas. Ustedes aquí vieron que la cabeza que representaba a Babilonia, pues era la única que estaba de oro, porque el siguiente reino que estaba representado en el metal de la plata representaba a los medos y los persas. El tercer elemento de la estatua, que estaba de bronce, representaba a los griegos. Y las piernas, que eran de hierro, representaban al imperio romano. Los dedos, que en parte eran de barro cocido y hierro, representaban las 10 tribus bárbaras que posteriormente dieron origen a lo que hoy conocemos nosotros como Europa Occidental. Por ejemplo, de la tribu de los francos salió Francia. Estaba la tribu de los germanos, de la cual salió Alemania, etcétera, etcétera. Pero vayamos ahora a lo que Nabucodonosor hizo una vez que recibió la interpretación del sueño. Fíjense que él manda a hacer una estatua, la cual se describe en el versículo 1 del capítulo 3. Dice que el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro.
completita de oro, cuando la única parte que estaba compuesta de oro, según lo que Daniel le mostró a Nabucodonosor por inspiración divina, era la cabeza. La cabeza de oro representaba a Babilonia, pero el rey mandó hacer la estatua completamente de oro, como quien dice, después de mí no vendrá otro reino. Y noten ustedes las dimensiones de esta estatua. La hizo con una altura de 60 codos y una anchura de 6 codos, y la levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Y ordenó el rey Nabucodonosor que se reunieran a los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y a todos los gobernadores de las provincias para que vinieran a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había hecho. Versículo 3. Se reunieron pues los sátrapas, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Si nosotros le damos una actualización a estas responsabilidades gubernamentales, diríamos que mandó a llamar a los senadores, a los diputados, a los presidentes municipales, a los secretarios de las diferentes áreas de servicio, al secretario de turismo, al secretario de comunicaciones, al de salud, al de educación, al de vialidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y cuál era el propósito? Que al sonar todos los instrumentos musicales, ellos debían inclinarse. Y si ustedes leen allí lo que dice el versículo 5 y el versículo 6, ahí se describe que cuando todos los instrumentos de música sonaran, todos debían postrarse y adorar a la estatua. Y el que no lo hiciera, describe la parte final del versículo 6, sería echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Por lo cual, al oír todos los pueblos el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. Sin embargo, noten ustedes lo que describe el versículo 8. Dice que en aquel tiempo algunos hombres caldeos vinieron y acusaron maliciosamente a los judíos. Dice que hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Ahora veamos el verso 10. Tú has dado una ley que todo hombre, al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, se postre y adore la estatua de oro. Y también dijiste, describe el versículo 11, que el que no se postre y adore, sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos hombres judíos a los cuales tú pusiste sobre los negocios de Babilonia. Se trata de Sadrach, Mesach y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. En ese momento Nabucodonosor se enoja, dice el versículo 13, y dijo con ira lo siguiente: traigan a Sadrach, Mesach y Abednego. Al instante fueron traídos ante la presencia del rey. Versículo 14. Habló Nabucodonosor y les dijo: es verdad, Sadrach, Mesach y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que he levantado. Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua que he hecho? Porque si no la adoráis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. Y noten ustedes lo que dijo: ¿y qué Dios será el que los libre de mis manos? Aquí podemos entender las intenciones de Nabucodonosor. Esta expresión, ¿y qué Dios será el que los libre de mis manos?, lo que está dando a entender es que Nabucodonosor se creía Dios. Él era ateo, él no creía que había un Dios, porque él se creía Dios.
Por eso él mandó a hacer esa estatua para que lo adoraran, porque él se creía Dios. Y entonces le dijo a los hebreos: ¿ustedes qué se creen? ¿Cómo es posible que se hayan atrevido a no inclinarse ante la estatua que representa mi persona? Aquí el que merece la adoración soy yo, no hay otro Dios. Y si ustedes no quieren obedecer, ustedes van a ser echados a un horno de fuego. Así de que decidan, o me obedecen o aténganse a las consecuencias. ¿Y cuál fue la respuesta de estos muchachos? La respuesta de estos muchachos fue extraordinaria. El versículo 16 describe que Sadrach, Mesach y Abed-nego respondieron al rey Nabucodonosor: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. En otras palabras, no vamos a desgastarnos discutiendo contigo lo que ya nosotros hemos decidido. Versículo 17, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. En otras palabras, nosotros sí conocemos al Dios verdadero. Nosotros sí sabemos que hay un Dios todopoderoso, tan poderoso que tiene más poder que tú y es capaz de librarnos de tu mano. Pero Él no está obligado a librarnos. Así que si Él decide no librarnos, como quiera nosotros hemos decidido serle fieles a Él. No importa cuál sea la decisión que Él tenga en relación a nosotros. ¿Saben cómo se llama eso? ¿O cómo se le conoce a eso? A eso se le conoce como fidelidad incondicional. Daniel, sus amigos, Sadrach, Mesach y Abed-nego, conocían al verdadero Dios. ¿Y cómo es que tú conoces a alguien? Relacionándote con esa persona. Ellos conocían a Dios porque ellos tenían una relación con Dios. Ellos se relacionaban con Dios. Ellos estudiaban su palabra. Ellos se comunicaban a través de la oración. Y al ellos conocer a Dios, ellos sabían que Dios es un Dios todopoderoso. Y que Él tenía poder sobre todos porque Él es creador del universo. Por eso ellos estaban tan seguros del Dios al que servían. Y era tanta su seguridad que no se intimidaron frente a las amenazas de Nabucodonosor. Por eso con solvencia, con determinación, con convicción, ellos le dijeron: mira, rey, tú puedes decir lo que tú quieras, pero nosotros tenemos un Dios al cual servimos y le vamos a ser fieles. Y no nos vamos a inclinar ante tu estatua. Y si Él quiere librarnos, bien. Y si no, como quiera, nosotros le seremos fieles. Ah, mis apreciados, qué fidelidad la que manifiestan estos muchachos. Saben, a veces nosotros decimos que los jóvenes, por ser jóvenes, son quizás irreverentes o poco espirituales, y a veces justificamos algunas de sus acciones. Pero saben que en la Biblia hay un sinnúmero de episodios que dan testimonio de jóvenes que fueron fieles, que fueron leales, que se mantuvieron de parte de la verdad, como lo fue José, como lo fue David y otros más. Pero en esta hora estamos viendo a 3 muchachos que definitivamente impactan la mente de los lectores del libro de Daniel. 3 muchachos que no negociaron sus principios. 3 muchachos que estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas con tal de ser fieles a Dios. Saben, esto era algo desafiante para Nabucodonosor. Dice que se llenó de ira, le cambió el aspecto de su rostro y entonces ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado.
Para los conocedores de la Biblia, los números tienen significados y el número 7 significa totalidad, plenitud, completo, lo cual indica que al haber mandado a calentar el horno 7 veces más, lo que estaba indicando, lo que estaba queriendo decir, era que se iba a calentar hasta el tope, se iba a calentar al máximo. Así de que Nabucodonosor ordenó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que ataran a Sadrac, Mesach y Abednego para echarlos al horno de fuego ardiente. Y yo me imagino que mientras estaban atando a Sadrac, Mesach y Abednego, quizás uno de ellos pudo haber dicho: oye, pero si la teníamos bien fácil, mejor nos hubiéramos inclinado ante la estatua, no con el afán de adorar a la imagen, sino para orar y pedirle a Dios que perdonara a todo este montón de incrédulos, a todo este montón de idólatras. De esa manera íbamos a quedar bien con Dios, porque íbamos a estar orando a Dios, y íbamos a quedar también bien con el rey, porque él iba a pensar que estábamos adorando a la estatua. Quizás mientras los estaban atando pudieron surgir ese tipo de discusiones. Pero saben, si ellos hubieran pensado así, ellos hubieran racionalizado su fe. Y saben que hoy por hoy está muy de moda lo que se llama ética situacional, que nos comportamos de acuerdo a las circunstancias, que nos comportamos de acuerdo al momento, no importa si comprometemos nuestros valores o principios. Sin embargo, la fidelidad de estos muchachos era incondicional. No estaba condicionada a si Dios hacía o dejaba de hacer en favor de ellos. Como muchos de nosotros hoy condicionamos nuestra fe: Señor, si tú me das, yo hago esto. Si tú me levantas de la cama de este hospital, te prometo que ahora sí voy a estudiar tu palabra. Te prometo que ahora sí voy a ser un buen padre. Te prometo que ahora sí voy a ser un buen esposo. Te prometo que ahora sí voy a asistir a la iglesia. Te prometo esto, te prometo lo otro. Parecemos políticos en campaña. Pero ¿saben una cosa? Estos muchachos no eran de promesas, estos muchachos no eran de condicionar su fe, estos muchachos eran leales a Dios de manera incondicional. Tampoco eran muchachos de condicionar su fe a las circunstancias, no. Por eso ellos fueron determinantes. Mira, esto no tenemos que discutirlo contigo, rey, nosotros vamos a ser fieles, pase lo que pase. Y ahí están siendo atados por los soldados del ejército de Nabucodonosor y finalmente son echados dentro de un horno de fuego ardiente, dice la parte final del verso 22, del verso 21. Ahora vamos al 22. Y como la orden del rey era premiante y habían calentado mucho el horno, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrac, Mesach y Abednego. Es decir, los que los habían amarrado con el fuego, con el calor que salía del fuego del horno, fueron fulminados. Estos 3 hombres, Sadrac, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiente. Y ahora noten lo que sucede según lo descrito por el versículo 24. Entonces el rey Nabucodonosor se espantó, se levantó apresuradamente, porque él se había sentado allí a contemplar cómo se quemaban los hebreos, para que todo el mundo supiera que si no se sometían a lo que él decía, esa era la consecuencia. Y ahí estaba esperando a que se quemaran. Y resulta que no se quemaban. Al contrario, ocurrió algo que llamó mucho su atención. Dice el versículo 24 en la segunda parte que él hizo una pregunta. ¿Y cuál fue la pregunta? Dice: ¿no echaron a 3 hombres atados dentro del fuego? Y ellos respondieron al rey: ¿es verdad, oh rey? Y él dijo: sin embargo, yo veo a 4 hombres sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño. Y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrac, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Según el versículo 26, ¿quién era ese cuarto hombre que estaba allí con ellos en medio del fuego?
a Dios. Y aquí hay una lección muy importante. Saben, Dios no ha prometido librarnos del horno del fuego de las pruebas. Pero Él sí ha prometido ser ese cuarto hombre que se manifestará con nosotros en medio del horno de las crisis, en medio del horno de las adversidades, en medio del horno de las dificultades. Muchas veces los seres humanos le reclamamos a Dios promesas que Él no nos ha hecho. Como si Él hubiese prometido librarnos de las dificultades, como si Él hubiera prometido librarnos de las crisis. Él no ha prometido librarnos de eso, pero sí ha prometido estar con nosotros. Recordemos lo que dice el Salmo 23:4, dice: aunque ande en valle de sombra y de muerte, no me temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. No importa si estamos transitando por el valle de la sombra y de la muerte, no importa si estamos transitando por el valle de las necesidades, Él prometió estar con nosotros. El Salmo 46:1 dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él prometió estar con nosotros en el horno de las tribulaciones. Lo único que Él espera de nosotros es que nosotros decidamos serles fieles de manera incondicional. Saben que hay una historia que a mí me llama mucho la atención. Y más que una historia, es una anécdota personal que me impactó mucho. Hace unos 4 o 5 años atrás estaba yo en Estambul, ahí en el aeropuerto, y estaba esperando el momento para tomar un vuelo que me llevaría a la ciudad de Kiev, en Ucrania. Y mientras eso ocurría, empecé a caminar por el aeropuerto y descubrí que había 2 mezquitas, una para hombres, otra para mujeres. Esa es una cultura musulmana. Y la de hombres estaba llena y la de mujeres también. Me regresé a la sala de espera y mientras estaba allí, vi que la gente empezó a poner unas mantas en el piso. Y empezaron a orar en una dirección. Como ya no cabían en las mezquitas, ahora estaban allí orando. Llegó el momento de abordar el vuelo y yo vi que esas personas no se incorporaron a la fila. La fila siguió avanzando y a los que iban adelante yo les pregunté: oye, ¿y ellos no se van a incorporar? Y recuerdo que delante de mí iba un hombre dominicano y me dice: no, ellos aquí prefieren cumplir con su horario de oración, ellos son fieles y no importa si pierden el avión, con tal de ser fieles a sus creencias. Me llamó mucho la atención. Abordamos el avión y nunca se incorporaron. Y me puse a pensar, ¿qué sería de nosotros si nosotros fuéramos fieles a lo que la Biblia dice, así como ellos lo son a sus creencias? Fíjense el grado de fidelidad que manifestaron los hebreos. Aquí no estaba en juego un vuelo, como ocurrió con estas personas que vi en ese aeropuerto. Aquí estaba en juego la vida. Pero como bien dice el versículo 17, ellos conocían a Dios y sabían que Él podía librarlos y que si no los libraba, como quiera, ellos iban a ser fieles. Ellos sabían quién era su Dios. Y eso era suficiente para permear sus corazones de confianza, de dependencia en aquel que todo lo puede. Ellos sabían que si eran lanzados al horno de fuego, como quiera Dios iba a estar con ellos. Porque Dios no te creó a ti y te dejó a la deriva. Dios te creó y Él está al pendiente de tus necesidades. Después de que el pecado entró al mundo, el Señor hizo provisión para tu salvación. Nabucodonosor estaba espantado. Y noten ustedes que gracias al testimonio de estos muchachos, Nabucodonosor
se convirtió. Dice que se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios, ¿qué? Altísimo, salid y venid. Pero si ustedes regresan al versículo 15, se van a dar cuenta que en la parte final él le había preguntado a los hebreos: ¿y qué Dios será el que los libre de mis manos? O sea, aquí no hay Dios. Pero gracias al testimonio de ellos, Nabucodonosor ahora empieza a creer en Dios. Y no solo eso, noten ustedes lo que dice el versículo 27. Después de que salieron los hebreos, se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanes, los consejeros del rey para mirar a estos hombres y ver cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos. Y ni aún sus cabellos tenían olor a fuego. Sus ropas estaban intactas. Entonces dice el versículo 28, Nabucodonosor dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios que a su Dios. Por tanto decreto que todo pueblo, nación o lengua que diga blasfemia contra el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego sea descuartizado y su casa convertida en estiércolero, por cuanto no hay Dios que pueda librar como este. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego en la provincia de Babilonia. 4 lecciones que aprendemos de esta historia. Número 1. Así como en aquel entonces se mandó a erigir una estatua que representaba al rey para ser adorado a través de esa estatua, hoy el Nabucodonosor de este siglo también ha mandado a erigir estatuas contemporáneas frente a las cuales seduce las mentes de los seres humanos para que adoremos a esas estatuas que pueden tener diferentes nombres, antes que adorar a Dios. ¿Cuáles pueden ser algunas de esas estatuas? La estatua de la mentira, la estatua del orgullo, la estatua de la hipocresía, la estatua de la infidelidad, la estatua del egoísmo. Yo no sé cómo puedes llamarse la estatua frente a la cual quizás sin darte cuenta tú has estado inclinándote. Lo segundo que aprendemos es que no siempre la mayoría tiene la razón. La mayoría se postró frente a la estatua. Solamente había 3 que no lo hicieron. Nos han enseñado que la mayoría tiene la razón y no es cierto. No siempre la mayoría tiene la razón. Y Dios siempre ha tenido, en todos los tiempos, hijos fieles. ¿Recuerdan en Génesis? La mayoría se perdió en el diluvio y solo hubo una minoría que entró en el arca. Y si nosotros estudiamos desde Génesis hasta Apocalipsis, nos vamos a dar cuenta que siempre hubo un remanente, siempre hubo un grupo chico que se mantuvo fiel a Dios. La mayoría aquí se inclinó ante la estatua, pero hubo 3 que no lo hicieron. A veces nosotros pensamos y decimos: ay, pero si la mayoría lo hace, ¿qué tiene de malo? La mayoría no puede estar equivocada. Déjame decirte que la Biblia enseña todo lo contrario. La mayoría no siempre tiene la razón. Número 3. Aquí vemos a 3 jóvenes que no condicionaron sus principios, no condicionaron su fe. No actuaron bajo el concepto de la ética situacional. Ellos decidieron ser fieles a Dios. ¿Y saben por qué? Porque ellos conocían a su Dios. La única manera a través de la cual nosotros podemos serle fieles a Dios es a través de una relación personal que nos permita conocerlo. Y al conocerlo, decidiremos mantenernos de su parte, serle fieles. Número 4. Cuando tú decides ser fiel a Dios, a través de tu testimonio, hasta los corazones más crueles, los corazones más duros, los corazones más impíos, son sensibilizados por la influencia de tu testimonio. Nabucodonosor no creía en Dios. Es más, él se creía Dios. Pero gracias al testimonio de los hebreos, él terminó creyendo en Dios.
Y hay dos cosas más que podríamos decir. Gracias al testimonio de estos hebreos, Nabucodonosor no solamente creyó en Dios, sino que exaltó a Dios. Y hay algo más todavía. Gracias al testimonio de fidelidad de estos muchachos, gracias a la fidelidad que ellos manifestaron para con su Dios, Dios recompensó esta fidelidad, impresionando el corazón de Nabucodonosor para que éste exaltara a Sadrach, Mesach y Abednego. Y es lo que dice el versículo 30. Entonces el rey engrandeció a Sadrach, Mesach y Abednego. Repasemos. Hoy por hoy, el Nabucodonosor de este siglo tiene estatuas frente a las cuales quiere que nosotros nos inclinemos. 2. Los hebreos tenían una relación tan profunda con Dios que eso les permitió desarrollar una fe inquebrantable frente a su Creador. 3. Cuando llegó el momento de la prueba, Dios estuvo con ellos, porque Dios no prometió librarnos del horno de las dificultades, pero sí prometió estar con nosotros en medio de las mismas. 4. Gracias al testimonio de fidelidad de estos muchachos, Nabucodonosor, de ser un incrédulo, de ser un ateo, terminó creyendo en Dios. 5. Gracias al testimonio de estos muchachos, Nabucodonosor alabó el nombre de Dios. Y 6. Gracias al testimonio de estos muchachos, Dios recompensó su fidelidad, impresionó a Nabucodonosor para que premiara a estos jóvenes fieles. Eso podemos resumirlo diciendo que hay esperanza para vivir. No importa si estamos en el valle de Dura, siendo seducidos por el Nabucodonosor de este siglo para inclinarnos a estatuas modernas. Pero si nosotros hemos decidido ser fieles, Dios se manifestará como ese cuarto hombre para intervenir en nuestro favor en medio del horno de las pruebas. Y esto nos permitirá desarrollar esperanza para vivir. Esperanza para vivir en medio del horno. Esperanza para vivir en medio de la crisis. Esperanza para vivir en medio de esta pandemia que está azotando el planeta Tierra. Pero cuando nosotros conocemos a Dios y sabemos a quién servimos, podemos caer en el horno de la enfermedad por este virus maligno. Podemos caer en el horno del desempleo. Podemos caer en el horno de la ansiedad. Podemos caer en el horno del estrés. Podemos caer en el horno de la depresión. Podemos caer en el horno del hambre. Podemos caer en el horno que sea. Pero sabemos que en medio de ese horno hay esperanza para vivir. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús ha prometido ser ese cuarto hombre para estar con nosotros en medio del horno de las crisis. Lo que necesitamos es conocer a Dios para saber que Él es amor, que Él nos ama y que Él está listo para socorrernos en medio del horno de las dificultades. ¿No te gustaría en esta hora decirle al Señor: Señor, quiero conocerte más? En estos días he estado en contacto con tu palabra. Me he dado cuenta de cuánto me amas. Y es por eso que estoy tomando la decisión de entregarme a ti para tener una relación más plena, más íntima contigo. Porque quiero ver la manifestación de tu poder en medio del horno de mis necesidades. Si esa es tu decisión en esta hora, yo te voy a invitar para que oremos juntos y le pidamos al Señor que pueda socorrernos en medio de las crisis, de tal manera que aunque tengamos que caer al horno de las dificultades, sepamos que Él va a estar ahí y que esto va a infundir en nuestras vidas esperanza para vivir a pesar de la crisis. Oremos. Querido Padre, te damos gracias por el poder de tu palabra. Gracias por las decisiones que se han estado tomando durante todos estos días. Gracias porque en esta hora sabemos que hay personas que allí donde están se han colocado en pie para responder a tu invitación. Otras están escribiendo allí en el chat de la transmisión. Otras están mandando su mensaje vía WhatsApp a aquel amigo, a aquella amiga que las invitó para que se conectaran para decirle: quiero entregar mi vida a Cristo. Señor, sanciona con tu bendición esas decisiones
y permite que todas estas personas que hoy están decidiéndose por ti, que están decidiéndose a hacerte fieles, porque es la única manera a través de la cual podremos tener esperanza para vivir, Señor, que puedan también estar contigo en la eternidad. Gracias por escucharnos. Oramos en Jesús. Amén.